Rendimos nuestras voluntades a tus pies, Señor. Rendimos nuestras voluntades a tus pies, Señor. Aún nuestro corazón se inclina delante de ti, papá. En tus manos estamos, Señor. Gracias por este tiempo, papá. Gracias por este ámbito, Señor. Gracias por estos nuevos sonidos, Padre. Gracias por la comprensión. Gracias por el entendimiento. Gracias por la revelación. Gracias, papá. Hay renuevo de aguas. Hay un renuevo de aguas. Había aguas estancadas. Había aguas que estaban estancadas. Pero en este día Dios trae un renuevo. Él viene con nuevas aguas. Y son depositadas. Beban, 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 beban. Este es el tiempo de beber de esas aguas. Beba. No solo va a traer un renuevo en tus aguas, sino que producen un rompimiento en tu manera de pensar. Recuerda a la mujer samaritana cuando le dijo Jesús, ¿cómo vas a hacer para sacar el agua si no tienes con qué? No tienes con qué, le dijo. El Señor está rompiendo mentalidades humanas. El Señor está rompiendo con una mentalidad humana de razonamiento. Oh, bendito Dios. Bienvenido a este nuevo tiempo. Bienvenido a este nuevo tiempo donde el razonamiento humano ha sido roto en tu vida. Y ya no te mueves más por un razonamiento, sino que te mueves por fe. Oh, glorioso Rey. Sigue adorando al Señor. Santo. Dice la palabra del Señor. Esto está en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús se acerca a aquella mujer samaritana, dice la palabra, voy a leer del capítulo 4, verso 7. Una mujer samaritana vino a sacar agua, dice la Escritura. Y Jesús dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondiendo Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiese dado agua viva. Él ya dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues
¿Tienes esas aguas vivas? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y son sus aguas, son sus aguas que se convierten en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro interior. Tenemos un agua de vida que es importante que permanentemente sean cambiadas, por eso es importante también dar. En una oportunidad me acerqué yo a los salmistas, porque el Padre me decía: decirle que abran las compuertas, decirle que abran las compuertas, me decía. Y me acerco a los salmistas y le digo: abran las compuertas. Es el momento y es el tiempo que suelten esas aguas que hay dentro de ustedes. Y fue extraordinario lo que el Padre hizo. Por eso cuán importante es que cuando usted venga a este lugar pueda beber de su agua, pueda venir con deseo de beber de esas aguas. Son necesarias para mi vida, son necesarias para tu vida, son necesarias para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Aún le doy gracias al Señor porque muchos están entrando en su Cairo, en su tiempo. Muchos están entrando en su Cairo. Venía de casa y el Padre me decía: es importante que suelten sonido de comprensión para lo que yo quiero hoy hablar a la iglesia. Creo que estamos en un tiempo exacto, correcto. El ámbito ha sido creado, estamos en una atmósfera de comprensión. Usted va a poder entender claramente lo que el Padre le está pidiendo, le está direccionando en este día. Una vez más va a ser redireccionadas algunas cosas quizás en su vida. ¿Producto de qué? De la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que redirecciona nuestros pasos, nuestro caminar diario. No se salga de la sintonía. No se distraiga. Bendito Padre. Gracias, Jesús. Dele gracias a Jesús. Él es bueno y sus misericordias serán para siempre. A Él la gloria. 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 Santo es el Señor. A Él la gloria. A Él la gloria. Santo, santo. Santo es el Señor. Puede ubicarse. Gracias, papá. Todos están aquí, ¿no es cierto? Damos gracias al Señor por los tiempos que vivimos. Y seguimos hablando de los tiempos. Y seguimos hablando del nuevo tiempo. Gracias, Padre.
digno de gloria. Gracias, Jesús. Alabo tu nombre, Jesús. Santo es el Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos tienen planes? Vuelvo a preguntar, porque no sé si no me han sentido que ¿cuántos de los que están aquí tienen planes? Tenga temor ni vergüenza, yo también tengo planes. Es importante que en los planes que puedas tener sean verdaderamente apoyados y reafirmados por el Padre. Importante de que en los planes que tenga sean sus planes. Estaba allá abajo y Jesús, el papá me decía, me daba la palabra esa que dice: no hago nada por mi cuenta, sino que lo que hago es lo que veo. Y para muchos que están en este día, en este lugar, eso habla de un nuevo tiempo. Sino que lo que ves, lo que oís del cielo, eso hace. No es la teología, no es el conocimiento que puedas tener en Cristo, sino que es esa comunicación que tú tienes con el Padre, esa comunión que tú tienes con el Padre. Aún en los sonidos, yo le daba gracias al Espíritu Santo y le daba gracias a Dios porque Él es bueno. El Espíritu Santo está entrenando a la iglesia en lo que es los sonidos. Es el Espíritu de Dios que nos está ayudando con todo esto. Muchos posiblemente no comprendan. Yo también en un momento no comprendí, hasta que vino luz, hasta que vino revelación, hasta que vino el Espíritu Santo y me ayudó a comprender lo importante que son los ámbitos, lo importante que, y no solamente en este medio, sino aún en nuestros hogares, cuando tenemos que hablar a nuestros hijos, el ámbito es importante, es clave. Cuando tenemos que hablar con algún hermano, cuando tenemos el ámbito, es bueno crear ámbitos. Diga, es bueno crear ámbitos. Y un poco hablando de las planificaciones, toda planificación que tengamos en Dios se requiere de fe. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Hebreo encontramos varios planes de Dios. Y lo que el Padre necesitó fue hombre como usted y yo, que tuvieran fe. Solo necesitó eso Él. Hombre como usted y como yo, pero que tuviéramos fe. Y esto lo vemos desde el principio. Esto lo vemos desde el principio cuando hablamos de Noé, hablamos de muchos, podríamos hablar. Es más, si vamos a Hebreo nos encontraremos con los héroes de la fe. Pero cada uno de ellos en particular, lo que necesitaron fue fe.
para lo que estaban viendo y para lo que estaban oyendo. Hemos declarado como iglesia desde el principio. El pastor José recibe una palabra del Señor, todos la recuerdan. Él la soltó y empezó a sonar en otras ciudades, en otros lugares, a kilómetros de aquí, reafirmando el Señor de lo que iba a pasar en el año. Y doy gracias al Señor por esa palabra. Al menos he pasado cosas difíciles, pero todas han sido para bien. He pasado cosas, no sé usted, pero yo al menos, hemos pasado tiempos difíciles, apretados, pero han sido buenos. Han traído un crecimiento, una madurez a nuestras vidas. Y cuando hablo de que necesitamos de la fe, el Señor me traía a memoria cuando fuimos y cruzamos el río. Muchos de los que cruzamos, creo, que quizás no entendimos qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero hay algo esencial que el Señor requería de usted. ¿Sabe qué es lo que era? Fe. Usted no entendió, pero la fe lo movió a cruzar. Usted no entendía nada posiblemente, pero la fe que está dentro suyo lo activó y usted cruzó. Aún usted sin entender entró en un nuevo tiempo por la fe. Aún quizás usted no ha entendido. No se aflija. El Señor va a recompensar tu fe. El Padre va a recompensar tu fe, hermano, de lo que creíste. Y no estábamos hablando de un hecho que necesitábamos tener 2 o 3 años de estudio teológico, ni requería fe. ¿Quién está dispuesto a cruzar? Vamos a cruzar. El Padre nos ha hablado que debemos cruzar el río. Vamos, familia, crucemos. Cruzamos y entramos en un nuevo tiempo. Y lo estamos percibiendo y viviendo. Muchos de nosotros estamos percibiendo y viviendo ese nuevo tiempo. Y en muchas áreas de nuestras vidas lo vemos. Yo veo a hermanos, hermanas caminar en ese nuevo tiempo. Y doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor por cada uno de ellos. La fe te lleva a obedecer a la voz. Escucha, la fe te lleva solo a obedecer la voz. No vas a ver, no vas a sentir, pero lo vas a hacer. Quizás muchos no cruzaron porque no lo sentían. Cuando Noé escuchó la voz, él no dijo: voy a esperar a sentir para hacer. Voy a esperar sentirlo dentro mío para comenzar a trabajar y a hacer. Él solo obedeció. Escuchó una voz y la fe lo llevó a obedecer. Lo vemos en Abraham, lo vemos en muchos, lo vemos en Gedeón, lo vemos en mucha gente. Y estamos viviendo tiempos especiales donde el Señor solo nos está requiriendo fe. Aumenta tu fe. Porque hay cosas que no las vamos a comprender, no las vamos a terminar de entender, pero en la fe la vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe en Él sí o sí te conectarán con el propósito. Sí o sí harán de que no te desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que te conectan con el propósito.
pero se requiere fe. En la Escritura vemos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué depende de que le agrades a Dios? ¿De qué? De tu fe. La fe que hay en ti le agrada al Padre. Esa fe que hay en ti, esa fe que te movió aún sin ver y sin entender a hacer cosas, es recompensada por el Padre. Y Él no es deudor de nadie. Él no es hombre para mentirnos. Él es Dios. Abrimos nuestra Biblia en el 1 de Corintios. Capítulo 3. Voy a leer el verso 9 y 10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Dice la Escritura que somos colaboradores. ¿De qué? De Dios. Yo anduve buscando un poco sobre el tema colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Y encontré esto, por si quiere apuntar. Persona que está dispuesta a colaborar con otra. ¿Qué es un colaborador? Persona que trabaja con otra en la realización de una tarea en común. Vuelvo a repetir, persona que trabaja con otra en la realización de una tarea en común. Otra de las definiciones habla compañero de la formación de una obra. El ir entendiendo esto, podrá usted y yo entender que el deseo del Padre es que usted trabaje junto con Él. El deseo del Padre es que la iglesia pueda trabajar con Él, hacer con Él. ¿Usted pudo apuntar las definiciones sobre qué es un colaborador? Y la Escritura dice que somos colaboradores de Dios. Entonces el trabajo que hacemos lo hacemos con Él. Él con nosotros y nosotros con Él. Esto hace de que nosotros de alguna forma podamos entender la importancia o lo importante que somos. Diga, soy importante. Dígalo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Soy importante, diga. No se lo pierda, soy importante para el Señor. Para esto, para esta tarea y este trabajo, es muy interesante también saber y conocer cuál es nuestra función como colaborador. ¿Cuál es mi función dentro de este trabajo? ¿Cuál es mi función dentro de esta tarea? ¿Cuál es mi función dentro de este programa que está en la agenda del Padre? ¿Cuál es mi función? Eso hará
que el funcionamiento no solo tenga un orden, sino una coordinación. Vamos a poder trabajar ordenadamente y coordinadamente. Y ahí usted no solo se encuentra con que es importante, sino que usted empieza a visualizar el cuerpo y la importancia del cuerpo. Están aquí todos, ¿no? Que los veo muy callados. Yo no sé si es porque están atentos o porque están distraídos. Creo que están atentos. Usted, cuando comienza a introducirse en esto, usted va a poder ver cuán importante es el cuerpo de Cristo. Por eso doy gracias por este nuevo tiempo. Por eso le doy gracias al Padre que ha sido bueno y nos sacó de tantas cosas aberrantes y feas. ¿Por qué digo aberrantes y feas? Porque hubo tiempos donde solo la plataforma estaban para algunos. O nos hizo creer la religión que solo los que escuchaban a la voz del Padre eran aquellos pastores o profetas, o cuando en esencia cada uno de nosotros hemos sido creados para escuchar al Padre y hacer lo que el Padre dice. Y en esa funcionalidad de cuerpo comienza a manifestarse un amor. Comienza a revelarse el amor del cuerpo de Cristo. Y en esa funcionalidad comenzamos a reconocer que los dones. Y en esa funcionalidad le comenzamos a cerrar la puerta, ¿a qué? A los celos y a muchas cuestiones que se habían infiltrado por no tener una visión de cuerpo. Al menos tenemos un equipo que sabemos nuestra funcionalidad. Y el reconocer la funcionalidad hará que edifiquemos bien. Es más, la palabra del Señor dice: cuidado cómo van a edificar. Y cuando habla de cuidado, no solo con el hecho de que habla la Escritura de que debemos utilizar buenos materiales, sino aún en esto, cómo edificamos. Doy gracias al Señor por aquellos que ven. Doy gracias al Señor por aquellos que son ojos. Doy gracias al Señor por aquellos que son oídos. Doy gracias al Señor por aquellos que son manos. Doy gracias al Señor por aquellos que son piernas. Doy gracias al Señor por cada uno, aún por aquellos miembros que están dentro del cuerpo y que no se ven, pero son importantes. ¿Sabes una cosa? Mis riñones tú no los puedes ver, pero son importantes. No solo son importantes aquellos que se ven, yo creo que son más importantes los que no se ven. Así que si tu preocupación era de que no eras una persona visible, saca esa preocupación de tu vida. Solo métete en Él y comienza a funcionar para la cual tú has sido llamado. Colaboradores de Cristo. Bendito Dios. Vayamos al libro de Efesios,
capítulo 4. De que tú puedas ver al cuerpo hace de que te muevas con diligencia en función de. Ya no pasas el tiempo pensando en ti, sino que te mueves pensando en el otro también. Dios está haciendo algo tremendo en este día. Gente con propósitos extraordinarios encuentran su función dentro del cuerpo. El domingo pasado, en el final de la reunión, recuerda que declaramos que se terminaba el tiempo del individualismo. Y doy gracias al Señor, porque ese tiempo de individualismo ha quedado atrás. Y proseguimos a la meta como cuerpo. Dice la Escritura, Efesios capítulo 4. Voy a leer del 9 en adelante. Dice: del 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablamos la verdad en amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unidos con las cohecciones de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Bendito Dios. Dice que Él dio a algunos el ser apóstol, profeta, evangelistas, pastores, maestros. La pregunta es, ¿para qué lo dio? ¿Para qué el Padre dio estos dones? ¿Para qué lo dio? Quiera que el Padre pueda redireccionarnos en algunas cosas y ayudarnos. Sé que vamos por buen camino, sé que estamos haciendo las cosas bien,
pero que el Padre nos ayude a introducirnos de lleno. Por eso, cuando venía hacia aquí, vuelvo a repetir esto, el Padre me decía, crean, es el tiempo de crear esos ambientes de entendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque a través de lo que estoy leyendo, esto fue muy manipulado por los hombres. Cuando hablo de manipulación, estoy hablando que usaron el ser apóstol, el ser profeta, el ser evangelista, el ser pastores, no para edificar, sino para enseñorearse. Muchos se enseñorearon de esto. Pero en este nuevo tiempo, como iglesia, hemos podido, gracias a todo el amor y la misericordia de Él, porque es pura misericordia, no es porque seamos mejores que alguien, no se trata que somos mejores, se trata de que estamos obedeciendo, se trata de que ya no hacemos lo que nos parece, se trata que todo lo que hacemos le preguntamos a Él si es así o no es así, porque no se trata de las cosas de hacer nomás. Uno puede hacer y puede tener muy buenas intenciones de hacer, pero si el Padre no te mandó a hacer, estás frito. Si Él no te habló de eso, y eso lo hemos entendido y hemos sido probados, hemos pasado situaciones bien fuertes, pero le hemos creído al Padre, hemos creído su voz y seguimos parados en eso. Hoy al mediodía hablaba con un hermano que fue a casa y yo le decía, yo creo en una palabra que recibí. Él me dijo que no iba a escasear, hermano. Y durante meses hemos tenido que hacer cosas. Y a veces me toco el bolsillo y pareciera que no queda. Pero tengo esa voz que me dice, no te dije que no iba a escasear. Día a día, yo le decía a él, no te dije que no iba a escasear, no te dije que iba a alcanzar y que iba a sobrar. Eso es lo que yo recibí. Sí, Señor, es así, va a alcanzar y va a sobrar. Y son tiempos hermosos, porque no escasea, porque Él provee, me da para lo que necesito y aún me da más. Y no estoy hablando solo del tema financiero, estoy hablando de muchas cosas que Él nos da. Por eso, si vos has escuchado la voz correcta, debes pararte en esa voz y caminar en esas palabras que escuchaste del Padre. Podrá venir, como decía la adoración, decía una de las salmistas, pasarás por el fuego pero no te quemarás, pasarás por las aguas pero no te ahogarás. Si Él habló y dijo eso, no va a pasar. El fin de ser apóstoles, de ser profeta, de evangelistas, pastores, aún salmistas, es para capacitarnos para la tarea de edificación. Cada uno de ellos fueron dados para capacitarnos para la tarea de edificación. Ya no solo nos quedamos con hacer discípulos, sino que comenzamos a edificar. El trabajo que hacemos lo hacemos con un enfoque. ¿Cuál? Edificar. Por eso se requiere de fe. Si vemos en el libro de los Hechos, ahí hubo personas que
entendieron esta planificación. ¿Y de quién hablo? Y hablo de Bernabé, y hablo de Pablo, y hablo de gente que se estuvo moviendo, aún de Pedro. La importancia del cuerpo, del funcionamiento. Hay un trabajo que la iglesia debe hacer. Hay una tarea. Y en estos nuevos tiempos que edificamos, es importante el material que vamos a utilizar. Estamos orando para que los profetas comiencen a funcionar. ¿Por qué? Y porque la tarea se va a hacer más sencilla. Cuando hay profetas de Dios en una casa funcionando, la tarea se hace más sencilla, no se hace tan compleja. Estamos orando. Yo le decía a los pastores, yo creo que este año va a ser el tiempo donde el Señor levante sus profetas. Pero no va a ser para enseñorearse, porque hemos entendido que son colaboradores también para la edificación del templo. Aún poder comprender que sos importante hace de que tú puedas conectarte con aquello por la cual fuiste llamado. Muchas personas han llegado a una congregación, a un lugar, y han dado años y perecieron, como quien dice, se fueron, se apartaron. ¿Por qué? Porque no encontraron su funcionamiento. No funcionaron, no sabían ni por qué estaban en ese lugar. No sabían qué es lo que debían hacer en ese lugar. No sabía cuál era su lugar. Es más, al no saber cuál era su lugar, deseaba hacer algo, pero el no tener concretamente cuál era su lugar, quería escuchar cuando no había sido llamado para escuchar, había sido llamado para ver. Y se encontraba con que chocaba. Pero son tiempos diferentes los que vivimos. Son tiempos de la luz del Padre está alumbrando fuertemente sobre nosotros. Sabemos a dónde tenemos que ir. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos cuál es la tarea asignada. Y eso es bueno, porque eso es parte de la vida y del mover de la iglesia. Dice el verso 12, ahí dice, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio, para la edificación. Y si vemos, cuando hablamos de tarea de edificación, es desde hace mucho tiempo que el Padre siempre tuvo diseños de edificación. Lo vemos en el tabernáculo, lo vemos en el arca, lo vemos en un montón de cosas. ¿Cuál era la idea del Padre? Edificar. Pero ¿qué pasaba con la edificación? Si vamos al arca, Noé tuvo que prestar atención y obedecer. Y no solo obedecer, sino que había detalles del arca que no se podían pasar por alto. No era que la iba a hacer así nomás porque había escuchado una voz. No. Él sabía que no podía errar. Él sabía que no podía pasar detalles por alto.
Él sabía que no podía hacer las cosas a la ligera. Él sabía que había sido asignado para una tarea importante. Muchas veces por hacemos las cosas como mejor nos parece. Y a veces los resultados son contradictorios. Y no entendemos. Y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, sucedió esto? ¿Por qué no? Porque hacemos muchas veces las cosas, vuelvo a repetir, como nos parece. Y no nos metemos en Él. Y no vamos allí a preguntar y a hablar sobre detalles, sobre cosas importantes que no se nos pueden escapar. En el verso 13 dice, hasta que algunos dice, hasta que, ahí es como que se empieza a revelar el cuerpo. Ahí es como que se empieza a ver el cuerpo, porque dice, hasta que todos, no alguno, hasta que todos, y se va agrandando, hasta que todos, cada uno de nosotros, aún los que están en otras ciudades, aún los que están en otras provincias, aún en los que están en otros países, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de un conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. El pastor sabe decir, no más duro, maduro. ¿Y qué es un hombre maduro? ¿Alguien me podría decir en este día qué es un hombre maduro? ¿Qué es un hombre maduro? ¿Qué se entiende por hombre maduro? A ver, vamos. ¿Cómo? Una persona que tiene mucho conocimiento. ¿Qué más? ¿Cómo? Una persona completa. Una persona que tiene la capacidad de discernir el bien y el mal. Una persona que tiene buen carácter. Podríamos hablar mucho de esto. Ahora, cuando Pablo habla en los Corintios capítulo 14, verso 20. Hermanos, dice la escritura en 1 Corintios capítulo 14 verso 20, no seáis niños en la manera de ¿qué? De pensar. ¿Cómo decís? ¿Sí? 1 Corintios capítulo 14 verso 20. Hermanos, no seáis como niños en la manera de pensar. El problema estaba en ¿qué? En la manera que pensaban. El problema está en muchas veces en nosotros, en la manera que pensamos. ¿Por qué? Porque de la manera que pensamos vemos, y de la manera que pensamos hablamos. Este nuevo tiempo requiere que ya no seamos como niños. El poder introducirnos en Él y Él en nosotros hace de que seamos resguardados de esto. A veces nuestro accionar, a veces nuestro hablar, a veces nuestras acciones hablan
habla de niños. Y todo lo hacemos ¿por qué? Por nuestra forma de pensar. Y de hecho que en este nuevo tiempo debemos cambiar nuestra forma de pensar. Cuando yo me meto en Él y Él en mí, hace de que podamos funcionar de una manera correcta. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy con eso de que será del Señor o no será del Señor. Conozco tanto de Él que pienso como Él, hablo como Él y acciono como Él. Pero a veces no nos sucede eso. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con Él. Y al no conocernos a Él, ¿qué pasa? Nos llenamos de temor, nos llenamos de duda, nos llenamos de esto, nos llenamos de aquello. No conocemos aún su voluntad. Pero cuando estamos con Él y pasamos tiempo con Él, yo hago como Él hace, yo hablo como Él habla y pienso como Él piensa. La mente de Cristo. Muchos de los que estamos aquí andan caminando inseguramente. ¿Por qué? Por la falta de tiempo de estar con Él. Quiero contarle algo. Es un poco de mi intimidad. Yo sé mucho tiempo que paso tiempo con mi pastor. ¿Saben una cosa? Solo verlo caminar, yo sé ya cómo está Él. Solo con que me mira, yo sé lo que Él quiere. ¿Por qué? Por el tiempo que hemos pasado juntos haciendo cosas. Lo mismo pasa con el Padre. Lo mismo pasa con Él. Cuando vos pasas tiempo con Él, ya sabes lo que Él quiere. Ya sabes cuál es su deseo. Pero nos hemos ocupado poco del tema de esto. Hemos tratado de vivir nuestra vida o de hacer conforme a lo que sentimos y no conforme a lo que Él ha dicho o lo que Él está diciendo. No lo hago porque no lo siento. ¿Recuerdan el domingo pasado? Hablamos de Pablo. Cuando Pablo escuchó la voz, él lo dijo: voy a ver si siento o no siento. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres que haga? Y estoy hablando de una persona bien difícil, de carácter. Sin embargo, escuchó la voz. Cuando vos escuchás la voz, todo cambia. Tu interior cambia. Tu manera de pensar cambia. Tu manera de accionar cambia. Todo es cambiado y todo es transformado. ¿Cuándo qué? Cuando escuchas la voz. Por eso yo creo que en este nuevo tiempo ya no pidas: Señor, toca mi vida. No, Señor, quiero oír tu voz. Quiero escucharte. Porque es su voz. Pablo no fue más el mismo, porque escuchó una voz. Sí, vio una luz. Los que estaban con él vieron una voz, una luz, pero no comprendieron la voz. Por eso se fueron. Pero él vio la luz y escuchó. ¿Y cuán importante fue para el cuerpo? ¿Cuán importante fue este hombre para el cuerpo de Cristo? ¿Cuán importante fue para la edificación de la iglesia? A pesar de que algunos no pensaban igual, pero sin embargo el Padre no, tráiganlo a Pablo acá, porque él es el que tiene que hablar. Él ha sido enviado a estos, tráiganlo. Y lo traían allí. Funcionalidad, cuerpo.
A veces nos desesperamos porque los demás no hacen lo que nosotros hacemos. ¿Para qué, hermano, te vas a desesperar? ¿Para qué te vas a poner mal? Ora por ese hermano para que encuentre su función. Clama al Señor por él para que pueda encontrar su lugar y pueda dar de lo que el Padre le ha puesto en él. Alabado sea Dios. Volvemos a Efesios. Creo que son tiempos donde la iglesia, con un entendimiento mayor, abierto y un crecimiento en la plenitud de Cristo, comienza a trabajar, comienza a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Verso 15 dice: sino que hablamos ¿qué? La verdad en amor. Crezcamos en algunas cosas. Dijimos que no, que en todo. ¿Crezcamos en qué? ¿Y dónde encontramos todo? Iglesia, ¿dónde encontramos todo? En Cristo encontramos todo. ¿Es así? En Cristo encontramos todo. Entonces, si debemos crecer en todo, ¿qué debe pasar? Cristo se debe encarnar en nosotros. Cristo debe entrar en nosotros. Cristo debe penetrarse en nosotros. Él habitando en nosotros. Eso hará de que podamos crecer equilibradamente. Eso hará que cuando tengamos que correr, corremos, pero cuando tenemos que quedarnos quietos, nos quedamos quietos. A veces corremos cuando no debemos correr. A veces caminamos cuando no debemos caminar. A veces hablamos cuando no tenemos que hablar. Y nos encontramos metiendo la pata una y otra vez. Sí, ella, mi esposa, se tapa la boca porque a ella le gusta hablar. Y esto ella da fe de lo que yo digo, porque cuando me ve callado me dice: ¿pasa algo? ¿Qué? ¿Por qué no hablaste? Ella sabe que es así. Yo hablo cuando tengo que hablar, si no, no hablo. Y habla: y crezcamos todos en todos los aspectos. Crezcamos todos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unidos por la cohesión de las coyunturas, provee conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Eso va a suceder. Eso va a suceder. Edificando. Es más, el domingo hablábamos de lo que pudiéramos estar haciendo. Si no está conectado con la edificación, lo único que va a hacer es distraer. Y no fuimos llamados a distraernos. Y esos son los tiempos nuevos. Cuando entendimos que no fuimos llamados para entretener, para distraer. Por eso que es posible que haya muchas butacas
que hoy están vacías, están preparadas. Hay alguien asignado a esa silla. Pero hoy posiblemente sea por eso. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje no es de estar distrayendo a la gente, sino es poder hacer que la gente pueda introducirse en los planes del Padre y moverse en función de ¿qué? No de mi agenda, no de la agenda del pastor José, sino en la agenda de Él. Nuestra idea, nuestro enfoque de parte del Señor ha sido que tú te puedas conectar con el Padre. Eso es lo mejor que te puede pasar. Muchos no quieren que pase esto. ¿Por qué? Y porque pierde esa posición. Hoy damos gracias a Dios que muchos están conectados con el Padre. ¿Por qué? Porque ya no corren. Pastor, ¿puede orar por mí? Pastor, ¿puede orar por esto? Pastor, ¿puede? No. Están conectados al Padre. ¿Y qué pasa? El Señor le muestra y le dice: hace esto, hace aquello, hace esto otro, hace esto otro. Conexión. Ya dejamos de ser las personas importantes, sino que Él es importante. Durante mucho tiempo al hombre le gustó ser importante. Hoy a nosotros no nos importa ser importante. Nos importa hacer su voluntad. Nos importa hacer lo que Él desea que hagamos. Y hoy compartí esto, y quizás mañana va a decir el Señor: y bueno, no, vamos a adorar toda la noche, y adoraremos toda la noche. Y quizás otro domingo el Señor nos guíe, solo den una palabra y vamos a poner las mesas y vamos a comer. Y que es salir a veces de una estructura y de planificaciones de hombre. Recuerda que el conocerlo a Él te hará libre de las inseguridades y de los temores. Porque no solo que Él es amor, sino que en Él encontramos la protección, encontramos la guía, encontramos el sustento, encontramos todo. Él reúne todo. Él es todo en todo. Estoy terminando. Vamos al Evangelio de San Juan, con esto termino. Si quieren subir los salmistas. Una de las cosas que escuchamos allá en Antioquía era que para poder hacer la tarea de edificación debíamos ya salir del huerto. El permanecer en el huerto no te permite hacer la tarea de edificación. Era necesario salir del huerto para poder hacer ese trabajo de edificación, para hacer la tarea asignada. Amén. Pónete de pie en este día. Que te leo esta palabra. Bendito Padre. La importancia de conocer más de Él, la importancia de meternos en Él y Él en nosotros para funcionar. En este día conoceréis, San Juan capítulo 14, verso 20,
en este día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Que el Padre traiga una revelación poderosa sobre tu vida, sobre este pasaje. De hecho, si viene esa revelación poderosa, anótalo en tu celular, anótalo en tu agenda, anótalo, no te vayas de este lugar sin anotar este pasaje. Esto hará algo poderosísimo en tu vida. Vuelvo a leerlo. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bendito Dios. Levanta tus manos. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Levanta tus manos. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Oh, tú me estás llamando y me dejo llevar. Tú me estás conoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para ser tú.